Es un honor para mí contar con la experiencia en investigación del psicólogo Juan Manuel Ordóñez Martínez, quien actualmente estudia con nosotros un diplomado de terapia narrativa y él es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México. Cuenta con 3 años de experiencia en recursos humanos, con énfasis en la atracción de talento y desarrollo organizacional. Muy buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarle y bueno, pues le agradezco la posibilidad de compartirnos su conocimiento y bueno, sobre la investigación que usted ha hecho es evaluación e intervención neuropsicológica en paciente con alto consumo de marihuana. Un tema muy actual, por cierto, en donde me parece que hay muchas cosas que investigar y aportar. Juan, ¿nos podría platicar un poco acerca de cómo pensó, cómo llegó a esta investigación, por favor? Claro que sí, doctora. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por darme el espacio de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿cómo llegué a este punto de la evaluación? Eh, Esta investigación la hice alrededor del 2018 y yo veía en redes sociales y en algunos círculos cercanos eh, algunas posturas sobre el consumo de marihuana. A esto se unió que en ese entonces se estaba realizando el tema de la legalización o parte de la legalización y encontré varios puntos, eh, tanto positivos y negativos en el consumo de esta sustancia. Entonces hice algunas investigaciones previas y así fue como llegué a concluir que se tenía que hacer una evaluación neuropsicológica para ver qué podíamos encontrar en cuanto a este tema. Qué interesante. ¿Y cómo es que usted comienza a pensar en la necesidad de una evaluación neuropsicológica? Es decir, no había un antecedente sobre este tipo de investigaciones. ¿Por qué lo consideró pertinente? Porque comenta que ya había hecho investigaciones antes. Y bueno, pues en este caso me parece que es importante saber qué lo lleva, ¿no? ¿Cuál es su interés, digamos, profesional? Porque cuando uno hace investigación, una de las cosas importantes es que uno se da cuenta que hay algo que no está o claro o no está dicho o es necesario para el trabajo de las y los psicólogos. ¿Nos podría platicar un poco acerca de esto, por favor? Claro, durante mi paso por la universidad me encontré a un docente y él nos había comentado que había una relación entre el consumo, que había una posible relación entre el consumo de marihuana y padecer esquizofrenia. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención porque es algo que normalmente no se dice cuando están en foros de discusión del consumo de marihuana. Entonces, empecé a investigar y a hacer marcos sobre este tipo de investigaciones y me di cuenta de que efectivamente eh, había investigaciones donde se generaban datos, aunque no concluyentes, de que había un daño en ciertas áreas y también que generaban en algunos casos esquizofrenia. En este caso, las investigaciones eh, hacían evaluaciones de las alteraciones cognitivas
pero como de procesos diferentes. No los integraban todos en una sola evaluación. Y esto fue lo que me llevó a generar eh, una batería y haciendo la recopilación de todas las investigaciones anteriores, de todos los daños que se habían relacionado al consumo de marihuana, y así poder generar una batería que evaluara todos los posibles daños cognitivos. Qué interesante. Es decir, entonces usted no solamente hace una eh, evaluación eh, neuropsicológica con respecto al consumo, sino también hace una correlación con el trastorno de esquizofrenia. ¿Escuché bien? La idea principal era esa, sin embargo, no llegué a generar la correlación. Ok, pero lo vio como un punto asociativo, lo cual es realmente interesante porque justo las investigaciones tienen en parte cometido de abrir nuevos campos, nuevas interrogantes ante, ante este tema y que como usted bien dice, pocas veces me parece se ha abordado. Quisiera preguntarle algo. ¿En qué consistió su investigación? ¿Cuáles fueron su pregunta o sus preguntas de problematización al respecto? Bueno, la primera pregunta fue si realmente el consumo crónico de cannabis generaba un daño cognitivo, ya sea en atención, memoria o funciones ejecutivas, que es comúnmente lo que se daña durante el consumo. Y bueno, a partir de esto fui haciendo una investigación a través de la historia del consumo de la marihuana y también algunos beneficios y daños que se han ido documentando a través de los años y a través de la investigación de THC. ¿Nos podría platicar un poco más acerca de, elaboró algún instrumento? ¿Cuáles fueron sus categorías? Digamos un poco más para conocer este desarrollo que me parece que es sumamente interesante y que como este canal está dirigido para psicólogas y psicólogos, quizás quienes estén trabajando en un tema como este les, les aporte bastante eh, pues esta investigación que usted hace. ¿Nos podría platicar un poco más al respecto? Claro, como le comentaba, se realizó una batería directamente para enfocarme en lo que es el control inhibitorio, la atención y la memoria, y para eso utilicé algunas pruebas y algunas subpruebas. En este caso utilicé el Neuropsy, utilicé The Tower of London, el WISE 4, algunas subpruebas, la figura compleja de Rey, el test de los 5 dígitos, que es para evaluar el control inhibitorio, y el Tony 2, que es para evaluar un coeficiente intelectual, ya que también en algunas investigaciones afirmaban que antes, si el consumidor empezaba a consumir antes de que el cerebro terminara de desarrollarse, podría perder algunos puntos de su coeficiente intelectual. Esto debido a que el THC se pega a algunas partes del cerebro y esto evita que se termine de desarrollar adecuadamente. Ok, y usted qué fue encontrando? ¿Cuáles fueron sus hallazgos con respecto a esto que usted investigó? Ok, este caso fue bastante interesante porque en este caso el evaluado en ese momento tenía 26 años. Él
había comentado que había empezado a consumir desde los 16 años. Desde ese entonces su consumo no había terminado, no había cesado, y su punto más alto de consumo fue en la preparatoria y durante la universidad. También durante la entrevista inicial, él comentaba que tenía un grado de licenciatura, en este caso era ingeniero, tocaba varios instrumentos, hacía ejercicio de 3 a 5 veces a la semana y había sufrido un golpe en el lado del hemisferio izquierdo del cerebro. Y posterior a esto, el doctor al que había acudido le había comentado que pudo haber generado algunos problemas también del lenguaje. Entonces, ya con esta información, se realizó la batería. Sin embargo, eh, no se generó o no hubo más bien resultados que mostraran una afectación cognitiva. Entonces, ahí durante el proceso de investigación me llamó mucho la atención, ya que en algunas investigaciones, como ya lo había mencionado anteriormente, mencionaban que sí había alteraciones y en otras que no había alteraciones. Esto debido a que en la que no mostraba alteraciones, las muestras no consideraban ciertos aspectos sociales, y en la otra sí, como por ejemplo la edad, el sexo, la cultura, el nivel socioeconómico y también las actividades físicas. Entonces, investigando un poco más dentro de este tema, empecé a colocarme en el tema de la reserva cognitiva y encontré que efectivamente había una investigación previa donde las reservas cognitivas evitaban de cierta manera el deterioro por el consumo de algunas sustancias. Qué interesante y qué importante lo que usted menciona, porque em, el que tengamos la oportunidad de considerar todos estos procesos cognitivos quizás sean una buena manera para ubicar el deterioro, en el caso de profesionales, cognitivo, cuando están trabajando con alguna persona que consume drogas de manera frecuente o, o ya se consideraba una adicción en el caso de su investigación. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, es decir, más que pregunta, me parece que fue como un comentario, que esto que Ujú. usted descubre es una buena manera para que alguien, algún profesional de la psicología o la psiquiatría, tenga oportunidad de visualizar la importancia o los elementos de deterioro que pueden darse en alguien que consume drogas de manera frecuente. Era mi pregunta si la persona con la que usted trabajó fue una persona que consumía de manera frecuente o ya era una adicción, digamos, considerada crónica. Era un consumidor frecuente y en este caso eh, está un poco curioso porque como le comentaba, eh, yo había hecho investigaciones previas de este tema y justo había hecho otra evaluación a otro eh, paciente. En este caso no se aplicó la batería que yo apliqué,
se aplicó la batería neuropsicológica Matrix y evalúa datos similares. En este caso, el consumidor no tocaba instrumentos, no hacía deporte, tampoco tenía un nivel de estudios muy alto, y el deterioro ahí sí se vio pues bastante evidente. Entonces, el tema de las reservas cognitivas en el consumo de sustancias, en este caso, eh, creo que es bastante interesante porque normalmente se utiliza para personas o para el tratamiento de personas con demencia. Entonces, este campo me parece que es bastante interesante, un buen campo de estudio para que lo podamos colocar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como el consumo de sustancias. Sí, 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 es como un campo bastante abierto, ¿no? Creo que hay muchas cosas que investigar al respecto. Una pregunta. eh, ¿Qué condiciones o qué situaciones vio en torno a los aspectos teóricos o qué aportaciones ha tenido usted con respecto a esta investigación? ¿Cuáles fueron sus aportes ah, después de dedicar esta investigación? ¿Qué encontró? Ok, yo creo que lo más relevante sería la importancia de la reserva cognitiva frente a cualquier situación neuropsicológica que podamos enfrentar. Por ejemplo, en este caso, algo que me pareció sumamente importante fue una relación que hacía, me parece que es un músico que se llama Aaron Copland, donde divide la, ¿cómo llamarlo? El análisis musical en tres niveles. Entonces, como lo había comentado, esta persona pues es un músico multiinstrumentista y Aaron Copland dice que el nivel más alto es poder, eh, uno, evocar los conocimientos teóricos que se tiene sobre la música y dos, la atención. Es decir, que el músico es capaz de discriminar los instrumentos mientras escucha música. Y esto, curiosamente, son las dos aplicaciones principales que se generan en el consumo de marihuana. Entonces, en este sentido, se me hizo bastante interesante porque si esta persona, o en este caso este paciente, eh, seguía haciendo este tipo de análisis a ese nivel, pues efectivamente la memoria y la atención no se iban a ver afectadas. Ok, entonces esto quiere decir que aunque las personas consuman marihuana, está comprobado que estas funciones no se afectan. ¿O cómo es? A ver si entendí bien. Hay, hay, hay una posibilidad de que no se ven afectadas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en otros casos. Por ejemplo, hay un caso de un escritor donde él sufría demencia. Entonces, él evidentemente pues ya había perdido la memoria y el daño se había pasado a la parte del lenguaje. Sin embargo, durante los últimos años, él podía seguir escribiendo, porque el lenguaje que él utilizaba dentro de sus obras era diferente al tipo de lenguaje que él utilizaba para comunicarse. Entonces, el hecho de que los procesos cognitivos se desarrollen en diferentes partes del cerebro, puede que las alteraciones no sean tan significativas. Es por eso que en algunas ocasiones, algunos pacientes de Alzheimer
no presentan síntomas hasta que, pues, desafortunadamente fallecen y se hace la autopsia. Pues ahí se dan cuenta de que tenía una demencia. Pero los procesos no se ven dañados. Ya, qué interesante. Y bajo esta lupa, digamos, no es que estemos haciendo una invitación a que se consuma, ¿verdad? No Ujú. explicar qué sucede con el consumo en relación a estas funciones. Em, ¿Qué aportes o para qué considera usted que esta información le sirve a las y los psicólogos, especialistas, psicoterapeutas, en relación a sus hallazgos? Para qué les sería de utilidad conocer esto? Ok, yo creo que lo principal sería considerar eh, todas las habilidades que en este caso el consultante o el paciente pueda llegar a tener. Como lo mencioné, algo que me sorprendió dentro de este pequeño caso clínico fue que no hubiese alteraciones cognitivas cuando yo realmente esperaba que sí hubiese. Y, y cuál fue, por llamarlo de alguna manera, mi error, fue no considerar los aspectos culturales. En este caso, yo no consideré que la persona fuese músico, yo no consideré que la persona hiciera de 3 a 5 veces ejercicio, tampoco consideré el hecho de que durante cierta etapa de su vida, eh, él leía de 2 a 3 libros al mes. Entonces, esto generó lo que son las reservas cognitivas, que era algo que dentro de mi investigación yo no consideraba en un inicio. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi los resultados? Que no había daño. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, yo creo que eso sería lo importante, considerar no solo lo que nos reporta el paciente, sino también revisar un poco más sobre sus hábitos y sobre sus habilidades. Qué bien, pero a veces sucede que cuando uno está, digamos, enfocado a una pregunta, a un trabajo de investigación, se enfoca uno en ciertos aspectos y no es sino hasta que uno termina una investigación que se da cuenta de estas nuevas condiciones. Y justo creo que eso es parte de lo que es interesante en una investigación, ¿no? Porque la pregunta de alguna manera no queda resuelta del todo con el tema inicial, ¿no? Así pasa siempre en las investigaciones, a veces es un va y viene, ¿no? Yo quisiera preguntarle otra cosa también importante. Usted ha nombrado varias veces el tema de reservas cognitivas. ¿Cómo podríamos conceptualizar este tema? Ok, las reservas cognitivas son básicamente conexiones neuronales que se generan a partir de realizar actividades. Por ejemplo, el tema de la lectura, el tema de hacer ejercicio, el tema de generar algún instrumento, digo, perdón, de tocar algún instrumento, eh, retos, por así decirlo, matemáticos, eh, todas estas cosas nos van generando a nosotros conexiones neuronales. Entonces, esto genera que a largo plazo, como es normal, pues nuestro cerebro se va deteriorando por el paso del tiempo. Y también durante ciertas etapas de la vida, nosotros pasamos por algo que se llaman podas neuronales. Entonces, esto al generar más conexiones evita que nuestras funciones cognitivas se vayan eh, o vayan perdiendo eficacia.
Y yo quisiera, esperando no abusar mucho de su tiempo y del trabajo de investigación, em, ¿usted ha pensado en algún momento cuáles serían como las interrogantes que quedaron alrededor de esta investigación? Porque normalmente, digamos, como que se resuelven ciertas cosas, pero a veces uno termina preguntándose otras justo por los resultados, ¿no? No sé si por ahí quedaron abiertas otras preguntas para crear una nueva investigación, para pensar en otras líneas, para profundizar inclusive en sus resultados. ¿Nos podría platicar un poco acerca de eso? Claro, yo creo que la primera interrogante eh, me surgió al darme cuenta de este análisis que le comentaba al final de Aaron Copland sobre la atención y la memoria. Entonces, yo creo que ahí lo que más me llamó la atención es que si tenemos si los músicos, en este caso, que son los que llevan este tipo de análisis en su mayoría, eh, no presentarían daños cognitivos frente al consumo de esta sustancia. Pero esto obviamente pues tendría que llevar ciertos controles, tal vez un poco más estrictos. Mm, También el caso de el, el golpe que les había mencionado del hemisferio izquierdo del consultante. En este caso también el doctor en su momento le comentó que pudo haber generado algunos daños y, y en este caso no los presentó. Entonces, también si en este caso, por ejemplo, del traumatismo craneoencefálico que presentó, la reserva cognitiva también ayudó a evitar que el daño se volviera más grande, ¿no? Eh, y bueno, creo que esas serían las primeras incógnitas que en lo personal a mí me surgieron. Ok, y digamos que las preguntas que a usted le surgen serían con exactitud, ¿cuáles? Si hay una eh, correlación, o tal vez no una correlación, sí, tal vez una correlación entre el daño neuropsicológico por consumo de sustancias y el tocar algún instrumento o varios instrumentos, o en este caso de los músicos, hacer el análisis musical, ¿no? Yo creo que es una población que en algunos casos llama bastante la atención por el conjunto de habilidades que pueden llegar a presentar. Entonces, yo creo que esa sería la principal pregunta que me dejó. Excelente. ¿Iba a comentar algo? No, Ah, ok. Ok. Y digamos, usted actualmente está trabajando con pacientes que presentan algunas adicciones, en fin, este tipo de situaciones. Y digamos que en medida que uno hace investigación también se vuelve uno un poco más experto en el tema. Y obviamente eso es con el fin de hacer aplicaciones, ¿no? De aplicar esos conocimientos que uno ha eh, encontrado, desarrollado, innovado. Y usted actualmente hace un trabajo con pacientes que presentan adicciones. actualmente no. Sí es algo que he querido retomar, pero eh, en este sentido, el tema de las adicciones sí me gustaría tomarlo en el tema desde la neuropsicología. Entonces, pues en este momento no es mi campo de especialización, pero sí me gustaría retomarlo en algún momento futuro.
Ok, perfecto. Em, entonces, digamos que con todo esto, estamos pensando que este trabajo queda un poco en el trabajo de investigación, sus aportaciones, pero también puede llegar a ser un trabajo práctico para, pues, quienes en algún momento lo requieran, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa que no sé si usted quisiera hacer algún comentario de cómo, este, cómo, cómo se percibió usted. Fue una investigación cualitativa, entiendo, y cuantitativa. Ujú. ¿O de qué tipo fue? Fue, fue en su mayoría, sí fue mixta, en su mayoría fue cuantitativa. Ok. ¿Y cómo se percibió usted como investigador en ese sentido? ¿Cómo consideró usted su implicación, en fin, su interés? Perdón, no escuché lo último. ¿Cómo cómo consideró usted su implicación en este tema? Le pregunto porque a veces está como la fantasía, ¿no? De que cuando se hace investigación científica, entonces, como que quien investiga está completamente aislado de estos temas, como que el objeto de estudio, ¿no? Está alejado de uno, ¿no? Ese es uno de los grandes mitos a veces. Y digo a veces porque las implicaciones inician desde el momento en el que uno elige un tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta, sobre todo para quienes investigan y están iniciando una investigación, ¿usted consideró que hubo implicaciones por parte de usted o no? En fin, ¿cómo ve esto? ¿Cómo se considera Ok, en ese sentido? yo creo que de una manera muy personal eh, fue algo muy raro para mí porque tocar el tema del consumo de sustancias siempre es un poco delicado eh, y es un tema que yo había trabajado desde antes. Entonces, cuando yo le presenté la investigación a algunos docentes, me dijeron, ¿por qué tanto énfasis en el consumo de marihuana? Y yo les comentaba que realmente era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, sí me llegaron a hacer preguntas como de, ¿usted la ha consumido en algún momento? Y yo, la verdad no la consumí. Y, y me decían, bueno, entonces, eh, ¿cuál es el motivo? Entonces, de cierta forma sí me sentía un poco ajeno a este fenómeno porque no conocía nada sobre eh, el tema así a profundidad. Conocía más sobre todo lo que se decía culturalmente y sobre estos debates de si hacía daño o no hacía daño, este, si había ciertas cosas que nos podían ayudar a los padecimientos de ciertas enfermedades. Entonces, eh, esta curiosidad genuina de querer entrar a un tema que no se conoce, sí es bastante extraño porque no sabes por dónde empezar muchas veces. Entonces, como le mencionaba, a lo mejor en un principio iba inclinado a investigar la correlación que tenían con la esquizofrenia y después eh, o más bien terminó en la parte de la reserva cognitiva, que es algo que yo realmente no pensaba explorar durante este tema. Entonces, eh,
La investigación para mí fue algo nuevo en muchos aspectos, desde ver desde dónde estaba parado, como le comentaba, yo no tenía ningún conocimiento teórico sobre este tema, y también ver también las implicaciones culturales que tiene el hablar de estos temas, ¿no? Digamos que lo que le llevó ahí fue la curiosidad y este tema que estaba eh, rondando desde un punto de vista quizás cultural, quizás también en, en un debate legal, ¿no? ¿Será eso lo que sucedió un poco? Sí, exactamente. Sobre todo porque en mi círculo cercano yo conocía a personas que consumían y yo les preguntaba como, ¿qué sientes? O cómo se siente, este, si había notado algo diferente en su persona, en algunas cosas, y todo dependía de a quién le preguntaba. Algunos me decían que sí, que sentían que los ayudaba a ser más creativos, otros decían que realmente no se sentía nada, que era nada más como para relajarse. Entonces, el tener tantos puntos de vista y luego entrar dentro de este tema ya un poco más científico y ver que incluso los mismos estudios pues se contraponían diciendo que no había una correlación positiva, eh, otros decían que efectivamente sí había daños. Entonces, entre eh, tanta información, no sabía realmente qué postura colocar. Y sobre todo porque justamente en ese tiempo el tema de si era legal, si era eh, bueno legalizarla o no, creo que eso fue lo que terminó de detonar mi curiosidad sobre este tipo de temas. Qué interesante. Y hago mención de esto porque de verdad que cuando hay un desarrollo de investigación, a veces se cree, ¿no? Como que lo científico implicaría una separación de quien investiga. Y bueno, eh, como que la objetividad eh, resultaría esa no implicación. Bueno, estamos viendo que actualmente, pues esos grandes paradigmas están siendo tumbados, ¿no? Y, de hecho, hay algunas investigaciones que eh, obligan a quien investiga a hacer una redacción sobre, sobre la implicación en esa investigación. Me parece muy prudente hablar de esto porque eh, no solamente se trata de pensar en la investigación misma, sino también de quien investiga. Y esto me parece que también da un gran aporte y también saberse separar, porque esa es una parte importante, ¿no? Hasta dónde hay un límite de investigación y hasta dónde uno no puede. Eh, Quisiera como para resumir esta interesante, todo esto tan importante y tan interesante, un tema tan, pues, tan presente en nuestra sociedad, ¿cómo podría decirnos en uno o dos puntos eh, lo que usted considere relevante sobre este tema? Ok, yo creo que el primer punto sería la importancia de las reservas cognitivas frente a cualquier deterioro de las funciones cognitivas. Yo creo que en muchas ocasiones nos centramos en,
en recuperar y no en prevenir. Entonces, creo que ese sería un punto importante. Y el segundo, yo creo que sería el tema de seguir investigando temas que a lo mejor ya parecieran investigados por completo, ¿no? En este caso me encontré muchas investigaciones, pero parecieran que todas llegaran a lo mismo y yo siento que al igual que ellas, la mía igual llegó a lo mismo. Eh, no llegué tal vez a la conclusión que quería, pero sí se abrieron nuevos campos, o por lo menos para mí, nuevos lugares desde donde poder trabajar. De eso se trata justamente la investigación, ¿no? Siempre ir abriendo preguntas. A veces uno comienza con la investigación de la licenciatura y luego se sigue con la maestría o con el doctorado, que a veces se van puliendo algunas cosas o justo por las primeras investigaciones toman rumbos un poco diferentes, pero sin duda eh, pues ha sido muy interesante todo esto que nos ha comentado. De verdad, agradezco mucho al licenciado Juan Ordóñez que nos haya compartido el tema y el título de su investigación, porque a veces en nuestro afán de compartir sobre el tema de psicología, de investigación seria, en donde pues ha habido ya trabajos supervisados. Y, bueno, pues es súper interesante y considerar la evaluación e intervención neuropsicológica en pacientes, bueno, en este caso, en pacientes con alto consumo de marihuana. Las investigaciones siempre tienen pues esto, que nos dan sorpresas y creíamos una cosa y bueno, ya vamos encontrando otras. Agradecemos mucho, psicólogo Juan Ordóñez, que nos haya permitido entrevistarle. Si alguien quisiera contactarle, ¿cuál podría ser la vía para su contacto? Claro, tengo mi número de WhatsApp y tengo páginas en Facebook y en Instagram que son en sesión y en sesión narrativa. Y mi número es el 55 65 60 59 36. Ahí está, esas son mis redes de contacto. Muchísimas gracias. De verdad, muy, muy agradecida. Mi nombre es Beatriz Berumen. Yo soy directora y coordinadora de Capaci y estamos iniciando estas entrevistas con la intencionalidad de difundir nuevos conocimientos a partir de investigaciones hechas por algunos de nuestros alumnos, alumnas, en donde pensamos que es súper importante eh, generar, ¿no? Estas posibilidades de difusión. Muchísimas gracias y bueno, pues eh, estamos acá para apoyar en pro del conocimiento. Muchas gracias, Juan, por sus aportaciones y esta interesante entrevista. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación y por el espacio. Gracias.